a las 19.45 unidades reportadas ayer. Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, desde el buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue en el Foro del Financiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Pues Juan Francisco, los últimos 2 días hemos observado una contundente caída en los principales índices accionarios en Estados Unidos, particularmente en las empresas tecnológicas que cotizan en el índice Nasdaq. Con base en tu análisis técnico, ¿consideras que la baja pueda continuar extendiéndose o más bien representa una oportunidad para volver a participar en el mercado de renta variable en Estados Unidos? Claro que sí, Susana. Como bien lo apuntas y lo acaban de comentar, pues hemos estado viendo fuertes caídas durante las últimas 2 sesiones, aunque obviamente estas bajas han sucedido principalmente desde los primeros días de octubre. En ese sentido, pues en el caso particular del índice Nasdaq de las tecnológicas en Estados Unidos, pues hemos visto mayores caídas. Por poner un ejemplo, estamos viendo que las caídas del índice Nasdaq desde los máximos que vimos a principios de octubre y los mínimos que acabamos de ver el día de hoy, acumularía una caída del 11%. Es decir, esto en contraste con la caída que estamos viendo en el índice Dow Jones de aproximadamente un 8%. Cabe señalar que también en el sentido de los mercados, el índice Dow Jones se había quedado rezagado hacia los últimos meses, en donde el índice Nasdaq no solo había logrado establecer nuevos máximos históricos, sino que había superado por un nivel bastante amplio de margen los máximos que había hecho en el mes de enero. En ese sentido, el índice Dow lo único que vino a hacer fue colocarse prácticamente sobre los mismos niveles máximos que vimos en enero e igualarlos ahora a principios de octubre. Como bien señalas y como bien comentas, pues este movimiento de caída en las bolsas pudiera representar una oportunidad de entrada para participar en emisoras tecnológicas y también en el índice Dow Jones en Estados Unidos. Sin embargo, que nosotros en la parte técnica consideramos que habrá que tener cautela. Además, el día de hoy, tanto el índice Dow como el índice Nasdaq vinieron a poner a prueba su promedio de 200 días, algo que no hacían desde el mes de abril o mayo, en donde pues esta marca o este soporte o esta referencia de soporte que se ubica en su promedio de 200 días, pues estaría brindando un apoyo o un soporte de corto plazo para las bolsas. En el muy corto plazo veremos para el índice Nasdaq 100 un soporte alrededor de los 7,000 puntos, y en lo que respecta al índice Dow Jones un soporte alrededor de las 25,000 unidades, estos niveles prácticamente donde se encuentra la media que les acabo de comentar. En resumen, te diría que de muy corto plazo podríamos ver un movimiento alcista, el cual nos hablará también de si es únicamente un rebote para continuar con la baja. Sin embargo, por el momento vamos a suponer que este movimiento de caída se ha colocado para los principales índices en Estados Unidos, además de la marca de referencia del promedio de 200 días, en la parte baja de un canal alcista que ha venido desarrollando desde el mes de marzo y abril, en donde pues esperamos que este pudiera ser una oportunidad para posicionarse largos, y en tanto se mantenga por arriba de dicha media de 200 días, pues podríamos estar viendo oportunidades de compra en estas bolsas, reconociendo que en el mediano y en el largo plazo podríamos estar viendo también los primeros indicativos o indicios de que habría terminado la tendencia alcista, no solo desde los mínimos de 2015, sino inclusive desde los mínimos del año 2009. Alfredo, ¿y tú qué factores consideras que están influyendo en este escenario de volatilidad en los mercados y en globalmente? ¿Crees que es factible que domine una tendencia de baja para los siguientes meses, o cuál es tu percepción? Claro que sí, Susana. Bueno, interesante porque hay muchos frentes abiertos hoy en día por parte de Estados Unidos en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico y en el ámbito, desde luego, de internamente. Por el lado económico, bueno, sabemos las tensiones comerciales que vienen privando. Hoy en día el más activo, interactivo, ha sido con China, en donde ya hay imposición de aranceles de alguna forma de manera directa entre ambos países, y eso indudablemente está generando una perspectiva de un posible menor crecimiento hacia el 2019. Falta todavía por ver si Estados Unidos aumenta esa presión al imponer aranceles a los 267,000 millones de dólares restantes, y desde luego a qué tasa sería, porque esto indudablemente podría tener un impacto para China
cuyo crecimiento económico ha estado hasta ahorita en el 6.7 y se espera que vaya desacelerando hacia el cierre de año a niveles del 6.6 o 6.5 y posiblemente en el 2019, y quizás parte de los mercados, pudiera estar teniendo una perspectiva más cercana al 6%, pero también siguen los acuerdos o la búsqueda de acuerdos comerciales con Japón, con Europa, en donde limitaría, por otro lado, participación de tratados con China. Eso es uno de los puntos importantes. Por otro lado, bueno, pues con Rusia, con Turquía, con la parte desde luego de Siria, de Irán, recientemente con Arabia Saudita por este tema del periodista que desapareció, son aspectos entre económicos y geopolíticos importantes. De lo interno, sin duda, pues está el tema de la Fed, de la política monetaria, en donde los incrementos graduales han sido hasta ahorita consistentes y se considera, de acuerdo a las condiciones propias que hoy tiene la economía americana, que esto pudiera seguir hasta ahorita. Pero además de eso, la Fed viene reduciendo su balance y esto ha generado que también, por otro lado, el propio gobierno tenga que estar emitiendo deuda a mucho más ritmo de lo que venía haciendo en general. Así que el tema de la Fed es importante. Las elecciones que vienen en noviembre son relevantes en ese sentido. Ya se tuvo el cierre fiscal importante, y luego por el otro lado, nada más de manera un poco propositiva, como ya se comentó, vendrán los reportes que inician el día de mañana. Se esperan buenos reportes en general, tasas de crecimiento que ya se comentaba, cerca de 20% en el beneficio, pero también vamos a ver en las próximas semanas que se debe retomar las recompras de acciones que hasta ahora se limitaron desde mediados de septiembre y también contribuyen un poco a este efecto de volatilidad. Así pensamos indirectamente que los mercados pudieran todavía estar dentro de una conformación un poco más lateral, intentando en cualquier momento algunos rebotes técnicos, y justamente habrá que ver si hay capacidad para alcanzar nuevos máximos o no, y que sea la antesala de un cambio de ciclo que pudiera tardar alrededor de 2 o 3 años en los mercados. Pero por lo pronto creemos que estos movimientos abruptos de esta semana pudieran moderarse un poco hacia las siguientes semanas, sin duda. Bien, por otro lado, Juan Francisco, los mercados de renta variable tanto en México como en Europa pues han experimentado fuertes caídas siguiendo el comportamiento de la bolsa en Estados Unidos, en donde nuestro índice pues se vio menos afectado o más defensivo. Bajo tu perspectiva, ¿crees que sea buen momento para volver a invertir en el mercado de renta variable en México, o crees que inclusive podría ser más conveniente considerar el mercado accionario europeo? Sí, Susana, como bien lo comentas, pues nuestra bolsa, el IPC, resultó ser más defensivo, sorpresivamente, ya que pues hubiéramos esperado que nuestro mercado pudiera verse un poco más afectado. En ese sentido, pues la bolsa en México, el IPC, registró una caída más o menos del 5%, desde los máximos que vimos el lunes pasado, cuando se dio la noticia de la incorporación de Canadá al acuerdo de libre comercio, y el acuerdo de comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y en ese sentido, pues el mercado pensó que podría ser un indicativo favorable, que pudiera generar alzas. De hecho, vimos niveles de 50,000 puntos en esa ocasión, y ahora pues el cierre de hoy ya ha pegado hacia los 47,500 puntos. En ese tema, pues si bien nuestra bolsa ha resultado defensiva e inclusive nuestra moneda, el peso, ha resultado defensivo, nosotros pensamos que pues ya nuestro índice se encuentra por debajo de su media de 200 días, que se encuentra aproximadamente en 48,200 puntos, por lo que pues la inercia bajista y la fuerza bajista pudieran continuar extendiéndose. De muy corto plazo no descartamos algún tipo de rebote técnico en donde pudiéramos ver, vamos a decir, un alza momentánea. Sin embargo, pues pensaríamos que eso puede ser solamente transitorio, tendiendo sobre todo pues porque nuestra expectativa apunta hacia que pudiéramos ver objetivos hacia el cierre del año, primero en 46,000 y ya en un caso extremo en 44,000, que fueron los mínimos que vimos en el mes de mayo. Por el momento, también en lo que toca al mercado accionario en Europa, vemos caídas más o menos del 8% desde los máximos que vimos a finales de septiembre. En ese sentido, algunos inversionistas pueden verse, digamos, atraídos a pesar de que el mercado europeo ha tenido un desempeño más pobre. Sin embargo, pues eso también podría ser un factor, digamos, de conveniencia en el muy corto plazo para poder posicionarse en este mercado. Sin embargo, pues ya la inercia bajista en el mercado europeo es muy marcada, por lo que de hecho el día de hoy rompieron los mínimos del año estas bolsas, algo que obviamente los índices americanos en Estados Unidos todavía están muy lejos de hacer, por lo que pues probablemente sí está adelantado y puede ser de corto plazo una oportunidad, pero pensamos
que la tendencia y la inercia bajista en estos mercados europeos puede ser bastante pronunciada. Por lo pronto, pues pensaríamos que algún tipo de compra especulativa para ver algún rebote tanto en México como en Europa. Sin embargo, pues todo dependerá, como comentaba hace un momento, de lo que termine sucediendo en Estados Unidos respecto a las medias de 200 días, tanto del índice Nasdaq como del índice Dow Jones. Bien, finalmente, Alfredo, ¿consideras que el índice VIX de volatilidad seguirá incrementando su nivel? Y en ese caso, ¿qué instrumento o instrumentos son los que consideras de oportunidad en este panorama? Sí, yo creo que uno de los indicadores para medir la volatilidad sin duda es este índice VIX, que como hemos visto ha tenido fuertes movimientos por momentos, el caso que se dio a principios de febrero de este año y posteriormente hacia lo que fue el mes de marzo, abril en menor medida. ¿Qué observamos? Bueno, pues hoy este indicador se encuentra justamente en esa zona similar o muy cerca de los niveles de marzo pasado, alrededor de los 25 puntos, y desde nuestro punto de vista trae alguna inercia en donde habrá que evaluar estos siguientes días el nivel de los 30 unidades. Arriba de 30 unidades, sin duda pensaríamos que la volatilidad seguirá vigente con movimientos más abruptos, pero mientras no supere esta zona de 25 o 30 puntos, quizá el escenario se pudiera empezar a calmar un poco sin que esto modifique desde luego el escenario que trae este indicador y que de alguna manera sus recuperaciones pudieran ser relativamente más lentas. Así que sí vemos que la volatilidad se tendrá, pero hasta ahorita, solo arriba de los 30 puntos, pensaríamos que pudiera venir un entorno mucho más difícil para estos siguientes días. Por el otro lado, ¿qué instrumentos? Bueno, pues normalmente un instrumento de cobertura ante este tipo de situaciones es el oro. Hoy el oro lo que ha venido haciendo es experimentar un piso importante, ser arriba de $1,180, $1,200, y desde ahí ha tenido oportunidad de generar movimientos. Ya en primera instancia superó su promedio móvil de 50 días alrededor de los $1,204, $1,205, y ahora tendrá este de 100 días alrededor de los 1,235 o máximo $1,250. ¿Qué vemos? Bueno, pues vemos la posibilidad de que este instrumento pudiera todavía tener un movimiento moderado de alza y más bien estar tratando de afianzar esta zona entre $1,180, $1,200 y $1,250. No vemos por ahorita alguna reacción con mucho mayor velocidad, pero bueno, son los instrumentos que en este tipo de momentos son viables en ese sentido como parte de una inversión de cobertura estrictamente. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Y bueno, ante este panorama, Signum Research dice que los fundamentales del